Carísimos hermanos, paz a vosotros. Es un placer, es un gusto poderles saludar a cada uno de los que estamos pendientes de esta transmisión y de todos aquellos que nos van a ver a través de los diferentes medios de comunicación, a través de Facebook. Eh, Queremos decirles que en esta hermosa mañana del día glorioso, del día santo de nuestro Dios, como es el día de reposo, estamos una vez más transmitiendo para el mundo el mensaje de la palabra de Dios. Es de suma necesidad para cada uno ser alimentados con esta palabra, la cual nos llena de satisfacción y nos da fortaleza, nos llena de mucha fe para poder seguir adelante en esta lucha espiritual. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión y a escuchar la bendita palabra de nuestro Dios. Mi nombre es Daniel Lozano. Estoy transmitiendo desde la República de El Salvador para el mundo. Un saludo para cada uno de aquellos que nos van a ver y a escuchar en diferentes países donde llegará esta transmisión. Queremos en esta oportunidad estudiar un hermoso tema de la bendita palabra de Dios, esperando que sea de mucha edificación para cada uno de los que van a escuchar. Nuestro tema de hoy se va a tratar sobre la parábola de la viuda inoportuna. Sí, así como usted lo acaba de escuchar, sobre la parábola de la viuda inoportuna. Quizás no vamos a explicar los simbolismos que contenga esta parábola, sino que vamos a extraer la enseñanza que nos trae a cada uno de nosotros esta parábola. Muchos hemos oído hablar de la viuda inoportuna, una parábola que Jesús habló y que hoy tenemos la oportunidad de meditar en ella. Como decía, no vamos a explicar el simbolismo que contenga esta parábola, sino vamos a extraer la enseñanza que ella contiene. ¿Cuál es el objetivo de esta parábola? ¿O cuál será el objetivo para cada uno de nosotros? El objetivo es reconocer la necesidad tan grande que tenemos de Dios y de su amor. Sí, así como lo acabo de decir, que el objetivo es reconocer la necesidad tan grande que tenemos de Dios y de su amor, como también reconocer su gran poder. Y esto nos va a conducir a meditar sobre varios aspectos, como por ejemplo, cómo podemos tener un mayor acercamiento con Dios. Fíjese bien, cómo podemos obtener, cómo podemos tener un mayor acercamiento con Dios. Número 2, cómo captar su atención. Fíjese bien, cómo captar su atención. Número 3, cómo obtener respuestas a nuestras peticiones. Fíjese bien qué importante es analizar estas cosas. Decíamos, ¿cómo podemos tener un mayor acercamiento con Dios? ¿Cómo captar su atención y cómo obtener respuesta a nuestras peticiones?
Muchas veces nosotros, hermanos y amigos, decimos que le oramos a Dios y en verdad sí lo hacemos. Hay alguien que se atreve a decir a mi manera, pero lo hago, ¿verdad? Lo hace. Unos oramos poquito, otros oramos bastante. Y como decimos aquí, a veces hacemos oraciones de 3 por la cora, oraciones tan pequeñitas y otros que nos gusta orar bastante. Entonces, hermano, pero todo lo que nosotros tratamos de hacer a través de la oración es poder obtener un mayor acercamiento con Dios. Nosotros queremos estar cerca de Dios. Nosotros queremos reconocer de que Dios está con nosotros. Y ponemos una confianza, ponemos una seguridad que Dios está con nosotros. Pero en algunas veces, hermanos, no utilizamos el medio, llamémosle así, de cómo captar su atención. ¿Cómo podemos nosotros, hermanos, eh, hacer que Dios nos escuche, nos ponga atención? ¿Qué tengo que hacer? Y al final, hermanos, ¿cómo podemos nosotros saber que hemos tenido la respuesta de Dios? Que Dios nos ha escuchado. Que tener esa seguridad que Dios ha oído nuestra plegaria. En este caso, vamos a analizar lo que un gran rey que tuvo Israel, hermanos, él reconoció estas cosas. Y me refiero al rey David. Y lo vamos a leer en el Salmo 102 y versículo 2, donde dice David estas palabras. En el Salmo 102 y versículo 2. Dice, no escondas de mí tu rostro. Dice bien, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí, dice, tu oído el día que te invocare. Apresúrate a responder. Dice bien, David tenía esa convicción, tenía esa seguridad de que Dios le iba a escuchar. ¿Y en qué momento? En un momento en que David estaba pasando una angustia, una aflicción, estaba preocupado y él quería obtener una respuesta rápida. Muchas veces a nosotros nos pasa esto. Queremos que Dios nos escuche lo más pronto posible porque estamos pasando momentos difíciles. Hermanos, pero es allí donde nosotros debemos tomar en cuenta qué acercamiento tenemos nosotros con Dios. ¿Estamos captando su atención? Entonces, hermano, Jesús quiso hablar sobre esta parábola y puso un ejemplo, el ejemplo de una viuda. Y esta viuda aparentemente se ve como que fuese una mujer inoportuna. ¿Por qué inoportuna? Hermano, porque esta mujer sentía la seguridad, sentía la confianza de que lo que ella estaba solicitando, lo que ella estaba pidiendo,
se le iba a conceder, hermanos, y no le importaba nada. Ella pedía justicia, pero, hermanos, no se cansaba de eso, de pedir. Y vamos a leer esta parábola en el libro del Evangelio según Lucas, en el capítulo 18 y versículo 1 al versículo 8, dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no desmayar. Jesús dice que él les propuso esta parábola de la viuda inoportuna. Jesús les propuso esta parábola, dice él, para enseñarnos a nosotros sobre la necesidad que tenemos de orar siempre. Fíjese bien, no, esta parábola no es para que nosotros aprendamos a orar un momentito, un ratito, o solo cuando estamos en angustia. No, para que nosotros aprendamos a orar siempre, aún en los momentos de bendición, en los momentos de felicidad. No se nos debe olvidar la oración. La oración debe ser siempre. Y por eso es esta parábola. Y propuso, le dice también una parábola sobre que es necesario orar siempre. ¿Y qué más? Y no desmayar. Es decir, que no nos debemos dar por vencidos. No debemos darnos por vencidos. Hay que orar siempre, pedir siempre. Y les puso como ejemplo a una viuda. Dice el versículo 2, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo. Mas después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, como esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y agote mi paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche. Y se tardará en responderles. Os digo que lo defenderá presto. Pero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Fíjese bien, pone el ejemplo, decíamos, de esta viuda. ¿Qué hacía la viuda? La viuda se presentó ante el juez para que le hiciera justicia ante el adversario. Pero este juez dice que no tenía temor de Dios, ni tampoco le tenía temor a los hombres. Es decir, a él no le importaba. Y él veía que aquella viuda llegaba todos los días a pedir justicia, pero él la ignoraba. ¿Cuántos días llegó a visitar al juez? No lo sabemos, pero sí podemos ver por las escrituras que esta mujer era insistente.
Esta mujer no desmayaba. Esta mujer no se daba por vencido. Y ahí estaba quizás todos los días tocándole la puerta al juez, pidiéndole justicia. El juez llegó el momento en que dijo, esta viuda me es inoportuna. Esta mujer ya no la soporto. Ya no aguanto que todos los días me viene a pedir justicia. Hermanos, y al final el juez le hizo justicia para, como quien dice, para quitársela de encima, pero le hizo justicia. Esta viuda logró su objetivo, logró su propósito. Si este juez dice, no tenía temor de Dios, si este juez no tenía temor de los hombres, ahora viene Jesús y dice, ¿cómo, dice, cómo esta viuda, y dice el versículo 7, y Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a él día y noche? Si este juez no tenía temor de Dios ni de los hombres y al final le hizo justicia, le respondió a la viuda, ¿cómo Dios no nos va a responder a nosotros que somos sus elegidos? Pero ¿cómo debe ser nuestra petición? ¿Cómo debe ser nuestra oración? Solo cuando sentimos necesidad, solo cuando estamos en la angustia. No, la oración debe ser constante. La oración debe ser siempre. Hermanos, hay tantas cosas por las cuales se tienen que pedir a Dios. Y Dios siempre dice, aún todavía no me has pedido nada. Queridos hermanos y amigos, no hay, no hay cosa más hermosa que la oración. Pablo dice, orad sin cesar. Orad sin cesar. Es decir, no debemos olvidarnos de la oración. No lo debemos olvidar. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos olvidan. Y tenemos que ser sinceros en todo esto. Se nos olvida. Si es a la hora de irnos al lecho de reposo, si es al momento de irnos a dormir, la camita la agarramos como que fuera una piscina. Hasta nos lanzamos a la cama y se nos olvida que hay que orar. Se nos olvida. Ay, voy a orar mañana, ¿verdad? Se llega el momento en que abrimos nuestros ojos y nos vamos a levantar, solo vemos que el reloj que nos agarró la tarde para irnos al trabajo, nos tiramos de la cama y nos vamos a la ducha, nos vestimos y vámonos. Se nos olvidó que teníamos que orar y no oramos. Y cuando vamos en la calle, allí vamos, Señor, perdónanos porque me olvidó orar y aquí estoy, Señor. Ayúdame, bendíceme, Señor, cuídame. Y así, esas son oraciones de 3 por la cora, decimos aquí. Oraciones baratas, hermano, porque no ocupamos el tiempo para la oración. Se llegó el momento de tomar los alimentos, el pan cotidiano. También se nos olvida orar, hermano. Se nos olvida pedirle a Dios, darle gracias por el pan de cada día. Y se nos olvida decirle, Señor, bendice a los hermanos, bendice a los amigos, bendice a la familia para que tengan el pan de todos los días. Se nos olvida eso. Así somos, hermano.
No buscamos la manera de cómo captar la atención a Dios, para que Dios esté con nosotros, presto a escucharnos. Debemos motivarnos a eso, hermano, a la oración. Si hasta hoy se nos ha olvidado orar, que ya no se nos olvide. Para eso son estos mensajes, hermano. Hermano, la oración tiene un poder tan grande de lo que usted ni se lo imagina. A través de la oración, muchos hombres del ayer, muchos siervos de Dios, lograron todos sus propósitos. Hermanos, en esta parábola de la viuda inoportuna, nosotros podemos observar varios elementos los cuales queremos resaltar. Y uno de estos elementos que observamos y que hay que resaltarlo, tenemos como número uno, orar siempre. Orar siempre, en todo momento. Uno de los ejemplos de hombres de oración es David. Dice el Salmo 55, versículo 17, el cual, si usted tiene la Biblia en su mano, puede leerlo conmigo. El Salmo 55, versículo 17. Y nos dice así: 55, 17 de los Salmos. Dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Fíjese bien lo que está diciendo la Escritura. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Orar siempre. ¿Cuándo? ¿A qué horas? Ah, por la tarde, por la mañana, al mediodía y en todo momento, ¿no? Hay que orar a Dios. Hay que ocupar ese espacio para orar a Dios. Pero nosotros, hermanos, como que todas las cosas se las dejamos a Dios. Ay, que Dios vea cómo hace. Que si haga la voluntad de Dios, decimos a veces. Estamos pasando a veces momentos difíciles en la vida. A veces no tenemos para el pan de cada día. A veces no tenemos trabajo. A veces estamos enfermos. A veces tenemos problemas familiares, tenemos problemas con los vecinos, tenemos problemas en el trabajo, pero lo menos que nosotros no hacemos es orar. Hay que, a ver cómo sale, pero no ora, no dobla sus rodillas para orar. Pero aquí dice que hay que orar siempre. Hay que pedirle a Dios. No hay que cansarse de orar. Hermano, analicemos lo que hacía Daniel. Fíjese bien, el profeta de Dios, Daniel, el gran profeta Daniel. Este profeta, hermanos, tenía un serio problema ante el rey. Y era que, hermanos, Daniel tenía una buena conducta, un buen comportamiento delante del rey. Y por ahí habían unos que no les parecía, no estaban, sentían envidia del profeta, sentían envidia de Daniel y buscaban manera de cómo
hacerlo quedar mal ante el rey. Hicieron que el rey hiciera una escritura, hiciera ¿cómo se le llama? Firmara una escritura, un documento, un papel, una ley, firmar una ley donde, hermanos, decía en el documento, decía que durante el periodo de 30 días, nadie se podía inclinar a otro Dios que no fuera al rey. Dice bien. Y le dijeron al rey, mira, firma este documento, firma esta escritura y que se cumpla. Y si no se cumpliera, pues el castigo iba a ser echarlo a los leones. Entonces, hermano, todo lo hacían con el propósito de hacer quedar mal a Daniel. ¿Por qué? Porque estos hombres veían que Daniel tenía una buena costumbre. Y de esas buenas costumbres es que nosotros debemos imitar. ¿Cuál era la costumbre que tenía Daniel? Y que estos hombres veían en él. Que Daniel, hermano, oraba 3 veces al día. ¿Y de cuánto tiempo hacía Daniel la oración? ¿Será que la hacía de 1 minuto? ¿Será que la hacía de 30 segundos? Porque nosotros a veces hacemos oraciones de 30 segundos, oraciones de 1 minuto. Pero Daniel, ¿de cuánto tiempo hacía la oración? Yo creo que Daniel ocupaba suficiente tiempo para orar. Entonces aquellos hombres veían que Daniel era un hombre de oración. Oraba 3 veces al día. Entonces dijeron, no, aquí sí lo vamos a agarrar. Vamos a hacer que el rey firme un documento donde diga que nadie se puede inclinar a otro Dios que no sea al rey. Y al rey tienen que pedir. No, hombre, el rey se sintió halagado, el rey se sintió importante, que toda la gente iba a inclinarse ante él. Pensaron que a Daniel lo iban a asustar. Pensaron que Daniel se iba a poner a temblar. Pensaron que Daniel se iba a esconder. No. ¿Qué hizo Daniel? Daniel siguió orando 3 veces al día, pero abrió sus ventanas, abrió las puertas, abrió su casa para que todos, hermanos, vieran que él estaba orándole al Dios de Israel. Y no tuvo temor. Cuando ellos vieron eso, van ante el rey y le dan la noticia que Daniel no estaba cumpliendo la orden. Entonces, hermanos, a Daniel lo llevaron ante los leones para que se lo comieran, pero ya nosotros conocemos la historia. Amigos se hizo con los leones, Daniel. Amigos, como que eran gatitos, los agarraba y los acariciaba. Y los leones tenían cerrada la boca. ¿Quién estaba obrando? ¿Quién estaba demostrando su poder? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y todo eso Daniel lo logró a través de la oración constante. Porque a Daniel le gustaba orar siempre. Y eso es lo que nos debe a nosotros motivar a no perder esa buena costumbre de orar. Si usted, hermano y amigo, es de las personas que solo ora un momentito,
yo le digo, ya no lo hagamos. Ya no oremos ese momentito, oremos bastante. Oremos en todo momento. Si es la mujer, en vez, hermanos, de ocupar el tiempo en la novela, mejor doble sus rodillas. Si es el hombre, en vez de ocupar tiempo para irse a vagar a un parque, mejor dediquémoslo a la oración, hermano. Y le digo, los resultados van a ser bonitos. Y se va a quedar sorprendido, hermano, cuando Dios esté respondiendo la oración. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, vamos a leer para los que son nuevos en cuanto al conocimiento de la Biblia. Vamos a leer lo que hemos estado analizando. Daniel, capítulo 6, versículo 7 en adelante. Dice, entonces estos gobernadores y presidentes, versículo 6 estoy leyendo. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Verso 7. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, si no de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Verso 9. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Verso 10. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ojo, Daniel no estaba orando 3 veces al día solo en ese momento que estaba en esa angustia. Dice el texto, como lo solía hacer antes. Daniel tenía esa costumbre desde antes. Tenía la costumbre de orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oramos nosotros al día, hermano? ¿Cuántas veces oramos al día? Quizás una o dos o ninguna. Entonces, hermano, qué necesario es esto. Sin embargo, hay quienes acostumbran a orar hasta muy entrada la noche. Fíjese bien. Hermanos, hay algunas personas que les gusta orar o que acostumbran a orar hasta muy entrada la noche. Ahí están a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, orando, pidiéndole a Dios. Ahora, esto nos recuerda a nosotros otra parábola donde Jesús muestra a un hombre que va a pedir a su amigo 3 panes, ya siendo la medianoche. Jesús enfatiza que al final recibió los 3 panes y no precisamente porque eran amigos, sino porque era inoportuno. Fíjese bien cómo son las cosas.
Imagínese usted, hermano y amigo, que a la, a la medianoche usted le va a tocar las puertas a su amigo porque necesita algo y le va a tocar a las 12, a la 1 de la madrugada, cuando el sueño está más sabroso. Y tal vez después de una jornada de trabajo y uno está descansando tranquilo y de repente le llegan a tocar la puerta a medianoche, hermano. Que se siente malestar. Entonces, hermanos, pero este hombre le tocaba la puerta y le tocaba la puerta, que necesitaba 3 panes, y vino aquel y se levantó ahí todo adormitado, le dio los 3 panes, pero a lo mejor eh, no era de su agrado, se molestó y todo molesto le dio los 3 panes para que se fuera, ¿verdad? Fue inoportuno. Ahora bien, ¿será que Dios es así con nosotros? ¿Será que Dios también, Él se molestará porque nosotros nos levantamos a la 1 de la mañana a pedirle? Dios no es así, hermano. Dios está siempre presto en todo momento. Dios no duerme. Usted puede levantarse a cualquier hora de la noche a orarle a Dios y Dios está presto a escucharle. Ese es el Dios que nosotros tenemos, porque Dios no es como los hombres, que nosotros nos molestamos, nos sentimos incómodos que alguien nos moleste cuando estamos descansando. Pero Dios no es así. Dios, hermanos, está dispuesto en todo momento, a cualquier hora. Usted no tiene ningún problema. Puede doblar su rodilla, pedirle a Dios en cualquier circunstancia, en cualquier momento. Vea usted qué hermoso, qué importante es meditar en estas cosas. Entonces decíamos que en primer lugar era orar siempre. En segundo lugar, no desmayar. Fíjese bien, primero orar siempre, como lo hacía Daniel, como lo hacía David, que oraba por la tarde, por la mañana. David oraba. Lo hacía también Daniel 3 veces al día. Oraba siempre. Ahora, número 2, no desmayar. No desmayar. ¿Por qué a veces viene la debilidad y desmayamos? Porque a veces pasan días, pasan meses, pasan años y nosotros pedimos y pedimos y pedimos, pero no hemos recibido la respuesta. ¿Será que porque ha pasado el tiempo, Dios se ha olvidado de lo que estamos pidiendo? No. Dios, hermanos, no se ha olvidado. Tampoco nosotros debemos desmayarnos. Debemos ser, hermanos, pedirle siempre y no perder esa confianza de que tarde o temprano Dios nos va a escuchar. No hay que desmayar. No hay que, no hay que cansarse de pedir lo mismo. Pidámoslo. Cualquier momento Dios nos escucha. Y alguien dice, ¿por qué será que Dios no me escucha? Ah,
pueden suceder varias cosas. Y una de ellas la vamos a ver más adelante. Porque a veces Dios no nos escucha. ¿Verdad? Entonces decíamos como número 2, no desmayar. Esto significa, el no desmayar significa que no debemos perder el valor, óigase bien, no debemos perder el valor y la confianza en Dios. Eso significa no desmayar. No perder el valor y la confianza en Dios. Fíjese que David en una o varias ocasiones, David se sintió que desmayaba, que ya no podía seguir adelante. En cambio, David no perdió la confianza. Él no la perdió. Él sintió seguridad. Y ahora él nos aconseja. ¿Y cuál es el consejo que David nos da? Que debemos esperar en Dios. Debemos esperar. Que en cualquier momento Dios nos va a responder nuestra petición. En el Salmo 27, versículo 13, dice lo siguiente. Salmo 27, versículo 13 y versículo 14. Dice, hubiera yo desmayado, dice David. Hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová. David está diciendo, hubiera yo desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Jehová. Hermanos, cuando nosotros perdemos la confianza en Dios, entonces con facilidad nosotros entramos en la flaqueza y decimos, Dios ya no me escucha. Ya no voy a seguir pidiéndole esto porque ya se lo pedí por mucho tiempo y no me ha respondido. Pero David dice, yo hubiera desmayado si no creyese que tengo de ver la bondad de Dios. La bondad de Dios está siempre presta. Está dispuesta la bondad de Dios a estar, a escucharnos cuando nosotros estamos pidiendo algo. Y dice el verso 14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntate y aliéntese tu corazón. Sí, dice, espera a Jehová. Espera. Si usted, hermano, está pidiéndole a Dios algo, no desmaye. Tenga la seguridad, tenga la confianza que de un momento a otro Dios le va a responder. También, hermanos, recordamos la orden que Dios le dio a Josué. ¿Cuál fue la orden que se le dio a Josué? Dice, hermanos, libro de Josué, capítulo 1 y versículo 9. Aquí se le da una orden a Josué. 1:9 dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Mire qué hermoso, qué orden la que le dan a Josué. Y esto debemos hacerlo para nosotros también. Mira que te mando, le dicen a Josué, que te esfuerces y seas valiente. Le dice, pero no temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo en donde quiera que fueres. Esa es la confianza que nosotros debemos tener en Dios. También Pablo, el apóstol Pablo, dice que debemos estar firmes en la fe y que debemos, dice Pablo, debemos portarnos varonilmente y debemos esforzarnos. Primera de Corintios, capítulo 16 y versículo 13. Pablo nos está aconsejando ahora a nosotros. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Nos está diciendo que nosotros debemos tener fe, debemos tener firmeza, debemos portarnos varonilmente y debemos esforzarnos. Si nosotros, hermanos, flaqueamos en la firmeza y todo se lo dejamos a Dios para cuando se haga su voluntad y dejamos la oración por un lado, hermanos, no hay esfuerzo, y donde no hay esfuerzo, hermanos, pues no tenemos nada que reclamar. Todo quiere un esfuerzo, hermano. Todo quiere un esfuerzo. Y número 3, dijimos que el primero era orar siempre. Número 2, no desmayar. Y número 3 es la perseverancia. Hermanos, la perseverancia es otro elemento, es otro valor que encontramos en la parábola de la viuda inoportuna. La perseverancia. La viuda inoportuna, hermanos, fue perseverante. Ella no se daba por vencida. Ella ahí estaba tocándole las puertas al juez constantemente. Era perseverante. Así debemos ser nosotros, hermanos. Perseverantes en la oración. Decíamos que la perseverancia es otro valor que encontramos en la parábola. Y en las escrituras nosotros también encontramos hombres que oraban siempre y no desmayaban. Eran perseverantes. Pero eran hombres que necesitaron firmeza y constancia. Es decir, firmeza y perseverancia. Ellos, hermanos, en su perseverancia eran constantes en los ruegos para poder recibir respuesta a sus ruegos. Tal fue el caso, como ejemplo, el caso de una mujer, hermanos, que fue perseverante. Esta mujer, hermanos, se casó, era la mujer de un hombre llamado Elcana. Elcana, hermanos, tenía dos mujeres. Una era Ana y la otra era Penín. Hermanos, Ana era una mujer estéril. No podía tener hijos. En cambio, Penina sí le daba hijos a Elcana. Y Penina, hermanos, se burlaba de Ana y la hacía sentir mal
Entonces, Ana, hermanos, se sintió muy mal al ver que no podía tener hijos. Y ella iba, hermanos, al templo a orar y le pedía a Dios un hijo. Y tanta era la afrenta que Ana tenía, hermanos, que le ofreció a Dios aquel hijo. Se lo ofreció para que le sirviera. Entonces, hermano, Ana oraba con perseverancia y llegó al grado de que el mismo sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero Ana le dice, no, yo no estoy borracha. Yo estoy, le dice, triste porque no he tenido hijos y le estoy pidiendo un hijo a Dios. Pero lo hacía con perseverancia, lo hacía con firmeza. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿contestó Dios la oración de Ana? Sí, la contestó él. Dios le respondió a Ana su oración. ¿Por qué? Porque lo hizo con firmeza y lo hizo con perseverancia. Otro ejemplo que nosotros encontramos en la palabra de Dios es el caso de Jacob. Jacob, hermanos, él quería recibir la bendición de Dios, pero fue perseverante. Hermano, Jacob atrapó, agarró al ángel y no lo soltó. No lo soltó, hermano, hasta que el ángel no le diera la bendición. Hermanos, llegó el momento en que el alba ya estaba rayando y el ángel, hermanos, no tuvo más que decirle que cómo se llamaba. Jacob le dijo, mi nombre es Jacob. Y el ángel le dice, de aquí en adelante tu nombre no va a ser Jacob, tu nombre va a ser Israel. Y le dio la bendición. Pero la perseverancia que este hombre tuvo, no soltó al ángel, no lo soltó hasta que le dio la bendición. ¿Cómo debemos ser nosotros, hermano? Nosotros también debemos ser perseverantes. Agarrémoslo de la mano de Dios. Pidámosle, hermano, a Dios con perseverancia nuestra necesidad, nuestra petición, pongámosela a Dios, pero no desmayemos. Hagámoslo con firmeza. Hagámoslo, hermanos, con perseverancia. Porque, hermanos, de esta manera es como vamos a alcanzar todo lo que nosotros pedimos. Y para ir finalizando, hermanos, hay algo importantísimo que debemos tener cuando vamos a pedir algo. Y esto, hermano, lo encontramos en Hebreos capítulo 11 y versículo 6, último texto. Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Aquí encontramos algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos tener cuando nosotros hacemos una petición a Dios. Dice Hebreos capítulo 11 y versículo 6. Empero sin fe, dice la escritura. Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que existe y